Considerado por muchos el filósofo más pesimista de la historia, pero a la vez uno de los pensadores más brillantes del siglo XIX y uno de los mayores representantes del pesimismo filosófico, Arthur Schopenhauer. Pero entre sus tantos temas, podemos encontrar mucho más que solo negatividad y miseria, pues en gran parte también dedica su obra a reflexionar algunos temas sobre la felicidad, ya que sus obras, además de reflexivas, evita que sean romantizados, hablándonos precisamente con ese toque de crudeza que en muchas ocasiones es necesario que escuchemos. Pero en esta ocasión, hablaremos de una metáfora que puede dejarnos algo de enseñanza y que es muy aplicable en muchas áreas y momentos de nuestra vida, pues en términos generales, habla de las relaciones humanas en toda su extensión, y se trata del dilema del erizo, una metáfora que psicólogos actuales y contemporáneos nombraban y retoman para explicar algunos de los fenómenos que se producen entre las interacciones humanas. En un lugar con una época helada, había un grupo de erizos que debido al frío se encontraban temblando mientras solo se miraban los unos a los otros. Afortunadamente, descubrieron que el calor corporal, al estar todos juntos, podría mantenerlos en una temperatura cómoda. Entonces, decidieron aproximarse entre sí, pero al tratar de juntarse, lo hicieron tanto que comenzaron a sentir que con las espinas de los demás se comenzaban a herir cada vez más que se aproximaban los unos con los otros. Tras un rato, al observar que no podían continuar así, se separaron de nuevo, y como era de esperarse, el frío no cedía y solo unos segundos después continuaron a temblar de frío nuevamente. Después de pensar, decidieron volver a juntarse, pero sucedió lo mismo. La gran cercanía provocaba que se pincharan mutuamente, y tras varios dolorosos intentos, los erizos finalmente lograron encontrar la distancia óptima. Una distancia ni tan cerca como para herirse, pero tampoco tan separados como para volver a sentir ese frío y congelarse. El dilema del erizo se puede definir como la elección entre herirse por cercanía o morir de frío por lejanía, o interpretada de forma pesimista en relaciones interpersonales como permanecer en soledad o volvernos casi dependientes de alguien. Para la psicología social, la solución acertada optaría por encontrar la distancia óptima, al igual que propone el dilema del erizo, ni tan cerca de los demás como para salir herido, pero ni tan lejos como para morir de frío. En este caso, no se habla tanto del cálculo de esa distancia amorosa capaz de modelar esa frontera psíquica con alguien más, sino de que somos nosotros los que decidimos qué tanto dejamos que nos dañen, comenzando por aceptar esos aspectos que no nos gustan de nosotros mismos, ya que no eres tú quien me hace daño cuando te niegas a darme algo que yo necesito, sino que es mi necesidad la que me lastima. Schopenhauer trató de averiguar cuál debía ser esa distancia correcta para mantener en una relación a través del famoso ejemplo del erizo. Según Schopenhauer, si el erizo tuviera suficiente calor interno, no necesitaría acercarse a los demás y evitaría la sociedad. Y esto mismo sirve para el ser humano, ya que, al igual que el erizo, siente la necesidad de encontrar la distancia adecuada para evitar herir a otros o ser herido por las espinas de alguien más. Por lo tanto, son nuestras imperfecciones las que nos empujan hacia el otro. Es decir, estamos empujados hacia lo que pensamos que puede complementarnos. Por este motivo, para superar el dilema del erizo es fundamental encontrar el equilibrio entre la pertenencia y la separación, dos aspectos que caracterizan nuestra vida. Si bien es simplificable, se considera un postulado interesante a la sociedad. Es importante considerar que el dilema no es justificación para ciertas cosas. Más bien, se trata de una enseñanza sobre la forma en la que vemos las relaciones, enfocándose más a relaciones sentimentales, el crecimiento personal, emocional e incluso espiritual.
pues tenemos que tener en cuenta el valor de quienes nos rodean y en quienes nos apoyamos para no pasar ese frío del que hablamos. Esta parábola del erizo resume en gran parte la filosofía pesimista de Arthur Schopenhauer, donde la felicidad consiste en la postergación del sufrimiento, dado que este es inevitable a la condición humana, pues tú, como persona, nunca vas a ser capaz de satisfacer una necesidad al 100% sin que sea generado ningún tipo de prejuicio. Si tienes mucha hambre y comes demasiado, será muy probable que te dé una indigestión. Si tienes frío y hallas una fuente de calor como una fogata o un calefactor y te acercas de más a él, probablemente resultes quemado. O si estás cansado y te acuestas en una posición que consideras cómoda, al poco tiempo comenzará a resultar sumamente incómoda para ti, pues el encontrar esa comodidad en general radicará siempre en encontrar el punto medio perfecto ante cualquier situación en la que nos encontremos, aunque ese punto solo será alcanzable a través del ensayo y el error. Entonces, siguiendo esa metáfora, vemos que todos somos como los erizos. Todos tenemos algún tipo de espinas personales con las cuales vamos por la vida pinchando a los demás. Pero en teoría, todos deberíamos saber hasta qué punto podemos dañar a otras personas. Y así, podemos ver que también en ciertas ocasiones, el alejarnos un poco de alguien podría representar un acto de amor o empatía, pues es ahí donde radica la parte de la inteligencia emocional de cada individuo. No pinchar a otras personas, pero a la vez evitar ser pinchado por alguien más. Y a pesar de no ser un mensaje muy popular en la actualidad, podemos ver que resulta poco gentil el entregarse completamente a alguien, pues el amor tiene que ser inteligente y no solo buscar calmar ese frío que tenemos, sino también saber mantener una distancia lo suficientemente soportable de las espinas de alguien más.